Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son fans de las historias de amor que te llegan al corazón y te transportan a lugares mágicos. Vamos a hablar de Amor en Estambul, Burak y Neslihan, un momento inolvidable. Sí, sé que el título ya promete mucho, pero créanme, lo que vamos a desglosar hoy es pura magia, pura emoción y esos instantes que se quedan grabados en la memoria. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y fascinante que estoy seguro disfrutarán muchísimo. No se pierdan nada. Bueno, yendo directo al grano, ¿por qué este título? ¿Por qué Burak y Neslihan y por qué Estambul? Porque en el universo de las series turcas, hay parejas que trascienden la pantalla y se convierten en auténticos íconos. Burak y Neslihan son dos de esos nombres y la ciudad de Estambul, con su aura mística y romántica, es el escenario perfecto para que sus historias de amor florezcan. Pero hoy no vamos a hablar de toda su trayectoria, ni siquiera de todas sus series, vamos a centrarnos en un momento específico, un instante que para muchos fans encapsula la esencia pura de su conexión y el impacto que tuvieron en la pantalla. Ese momento, ese destello de genialidad actoral y química innegable, es lo que vamos a explorar en detalle. Vamos a analizar qué hizo ese momento tan especial, por qué resonó tanto con el público y cómo lograron transmitir tantas emociones sin necesidad de muchas palabras. Piensen en esas escenas que se te quedan pegadas, esas miradas que lo dicen todo, esos gestos que te hacen suspirar. Eso es lo que vamos a desgranar hoy. Es un viaje a través de la actuación, la dirección, la música y por supuesto, la inigualable conexión entre dos talentosos actores. Para entender la magnitud de este momento inolvidable, primero debemos contextualizar un poco. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que ya son sinónimo de éxito y romanticismo en el mundo de las telenovelas turcas. Han compartido pantalla en proyectos que han conquistado corazones en todo el mundo, pero hubo uno en particular donde su química explotó de una manera casi eléctrica. Hablamos de Karasevda, o Amor Eterno como se le conoció en muchos países de habla hispana. En esta serie interpretaron a Kemal y Nihan, dos almas destinadas a amarse a pesar de todos los obstáculos que el destino les puso en el camino. Y es precisamente en Karasevda donde encontramos ese momento que hoy vamos a celebrar. El momento al que nos referimos, ese instante congelado en el tiempo y en la memoria de millones de espectadores, ocurre en una etapa crucial de la trama. Kemal y Nihan han pasado por tantas adversidades, tanto dolor, tanta separación, que el espectador casi anhela con desesperación un respiro, una confirmación de que su amor es más fuerte que todo. Y ese momento llega. No es un gran discurso apasionado, ni una escena de reconciliación explosiva al uso. Es algo mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso. Se trata de una escena, si mal no recuerdo, donde Kemal se encuentra con Nihan después de un periodo de intensa separación y malentendidos. La tensión es palpable, la carga emocional es inmensa. Ambos han sufrido, ambos han luchado, y la pregunta que flota en el aire es si su amor ha sobrevivido a todo ese tormento. Y ahí es donde entra la magia de Burak y Neslihan. La escena comienza con ellos viéndose. No hay prisas, no hay diálogos grandilocuentes al principio. Solo miradas. Miradas que lo dicen todo. Neslihan, como Nihan, transmite una vulnerabilidad desgarradora, una mezcla de esperanza y miedo, de amor y resignación. Su rostro es un lienzo de emociones complejas. Y Burak, como Kemal, responde con una intensidad que te congela la sangre. Sus ojos no solo miran, sino que escanean el alma de Nihan, buscando la confirmación de lo que él siente, buscando esa chispa que siempre estuvo ahí. Hay una escena en particular donde Kemal se acerca a Nihan, y la cámara se enfoca en sus rostros. El silencio se vuelve ensordecedor, cargado de todo lo no dicho, de todo lo vivido. Lo que hace este momento verdaderamente inolvidable es la autenticidad de sus emociones. No se siente actuado, se siente real. Puedes sentir el peso de su historia en cada parpadeo, en cada leve inclinación de cabeza, en la forma en que sus respiraciones se vuelven una. Es un estudio de la comunicación no verbal. La dirección de la escena es magistral, permitiendo que la cámara capture cada matiz de sus expresiones. La banda sonora, esa melodía melancólica y esperanzadora que acompaña muchas de las escenas románticas de Karasevda, también juega un papel crucial. No interrumpe sino que amplifica la emoción,
creando una atmósfera de intimidad y profunda conexión. Recuerdo vívidamente la forma en que Burak, con una sola mirada, es capaz de transmitir una mezcla. La de amor incondicional, dolor por el sufrimiento de Nian, y una determinación férrea de protegerla y recuperarla. Y Neslihan, con esa fragilidad que la caracteriza, proyecta una fuerza interna increíble. Su personaje Nian es complejo, lleno de matices, y Neslihan lo interpreta con una maestría que te deja sin aliento. En ese momento sus miradas se cruzan y hay una comprensión tácita, una aceptación de todo lo que han pasado y una reafirmación de lo que sienten. Es como si en ese instante el mundo exterior dejara de existir y solo fueran ellos dos, envueltos en su propio universo de amor y tormento. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos visto parejas en la ficción donde la química es forzada, donde las escenas de amor parecen más un ejercicio técnico que una expresión genuina de sentimientos? Bueno, Burak y Neslihan en ese momento rompen con todo eso. Son la personificación de la química perfecta. No necesitan decir, te amo para que sientas que se aman hasta la médula. Lo transmiten a través de la sutileza, a través de esa conexión casi telepática que desarrollan como personajes. Es esa autenticidad lo que hace que el público se enamore de ellos, lo que hace que sufra con ellos y lo que hace que celebre cada pequeño triunfo de su relación. Además de la actuación, la ambientación de la escena es clave. Estambul, esa ciudad que se baña entre Oriente y Occidente, que respira historia y romance, se convierte en un personaje más. Imaginen esa escena ambientada a orillas del Bósforo, con el sol poniéndose y tiñendo el cielo de colores cálidos, o quizás en un rincón histórico de la ciudad, rodeados de la arquitectura milenaria. Todo contribuye a crear esa atmósfera de cuento de hadas moderno, pero con una base de realismo emocional que te atrapa. La forma en que la cámara capta la luz, los detalles del entorno, todo suma para hacer de ese momento una experiencia visual y emocionalmente impactante. Y no olvidemos el guión. Aunque la fuerza de este momento reside en la interpretación y la dirección, el guión debe haber proporcionado las bases para que esto sucediera. Debe haber habido un diálogo previo o posterior, una situación que culminara en ese silencio cargado de significado. El guión, aunque a veces parezca eclipsado por la intensidad de la actuación, es el esqueleto de toda gran escena. Y en el caso de Karasevda, el guión, junto con la química de Burak y Neslihan, creó una narrativa que cautivó al mundo. Este momento inolvidable de Burak y Neslihan en Estambul, concretamente en Karasevda, nos recuerda el poder del amor verdadero, de la perseverancia y de cómo, incluso en medio de la oscuridad, siempre hay una luz de esperanza. Nos muestra que la actuación no es solo memorizar diálogos, sino sentir, conectar y transmitir emociones de una manera que conmueva al espectador. Es la alquimia perfecta entre actores talentosos, una historia envolvente y un escenario que inspira. Para resumir, hemos recorrido la importancia de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül como figuras emblemáticas del romanticismo en las series turcas. Hemos analizado específicamente un momento cumbre en Karasevda, destacando como la sutileza en sus miradas, la intensidad de sus emociones no verbales, la ambientación de Estambul y un guión bien construido. Crearon una escena de amor inolvidable que resonó profundamente en millones de espectadores. Este instante es un testimonio del poder de la química actoral y de cómo dos personas, a través de su arte, pueden evocar emociones tan universales y poderosas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través de este momento tan especial. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es ese momento de Burak y Neslihan, o de cualquier otra serie turca, que ustedes consideran inolvidable? ¿Qué escenas les han tocado el corazón de una manera especial? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha traído buenos recuerdos o les ha enseñado algo nuevo, por favor, denle un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de estas maravillosas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.